El río Jordán, que una vez fluyó y es un símbolo de importancia histórica y religiosa, ha sufrido una transformación notable. Sus aguas, que han desempeñado un papel fundamental en las historias y creencias de múltiples culturas, finalmente se han secado. ¿Qué secretos se esconden bajo sus aguas ahora desaparecidas y qué tesoros ocultos han quedado al descubierto en este sorprendente giro de los acontecimientos? La desaparición del río desencadenó una nueva era de intriga y exploración. Únase a nosotros en un viaje para desentrañar los misterios que han surgido del río Jordán, que finalmente se ha secado. El río Jordán tiene un significado simbólico y espiritual, por lo que la peregrinación anual al río Jordán es la cuna de la civilización en Asia Occidental. El río ha sido el sustento de millones de personas. Imagine un río, aunque no tan grandioso como las vías fluviales más grandes del mundo, pero que alberga una historia humana sin paralelo entre todos los cuerpos de agua de nuestro planeta. Este río se llama Jordán, que significa el que desciende o el que fluye hacia abajo, debido a su caída significativa de más de 3000 pies desde su nacimiento en el norte de Palestina hasta su desembocadura en el Mar Muerto. El río Jordán no es solo una maravilla natural, es un lugar sagrado para millones de personas en todo el mundo. El río Jordán siempre ha fascinado a las personas que quieren aprender sobre historia y espiritualidad. Recientemente, los arqueólogos han descubierto algunas cosas asombrosas en este antiguo sitio. Estos descubrimientos han sido incluso más increíbles de lo que cualquiera podría haber esperado. Este río, que corre 156 millas de norte a sur a través del mar de Galilea y llega al Mar Muerto, no es solo una maravilla impresionante. Tiene un profundo significado para diferentes religiones. Judíos, cristianos y musulmanes lo ven como un lugar muy especial. Sus libros sagrados, como la Biblia, asocian eventos religiosos importantes como bautismos a Jordania. Se cree que es el mismo lugar donde Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, lo que marca un momento de inmensa importancia religiosa para los cristianos. La importancia del río Jordán va más allá de este evento singular. Las referencias a este poderoso río, que se encuentran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, relatan momentos cruciales en la historia del cristianismo. Es el mismo lugar donde Juan el Bautista comenzó su ministerio público, y ha sido el lugar de innumerables bautismos a lo largo de los siglos. La conexión del río con el bautismo se remonta incluso más atrás. En el Antiguo Testamento, Naamán, un comandante del ejército sirio que buscó la curación del profeta Eliseo, se sumergió 7 veces en el Jordán. Aunque no se trata de un bautismo formal, las similitudes lo hacen similar a un bautismo simbólico o pseudobautismo, lo que representa la asociación registrada más antigua del bautismo con el río Jordán. Además de su importancia religiosa, también ha sido una fuente de agua muy importante para las personas que han vivido a su alrededor durante siglos. Aunque el río Jordán no es tan grande como otros ríos famosos, tiene una gran historia que contar. Su historia se remonta mucho tiempo atrás, lo que nos recuerda que incluso algo no tan grande puede tener una historia profunda y rica. Políticamente, el río Jordán desempeña un papel vital en la configuración del desarrollo de los países de la región, incluidos Palestina, Egipto, Jordania y Siria. Ha sido un salvavidas para estos países, proporcionando una fuente vital de agua para el riego y los asentamientos humanos. Lamentablemente, una oscura realidad se cierne sobre el río Jordán hoy en día, se está secando lentamente. En contraste con la antigua canción que lo describe como profundo y ancho, el río Jordán actual es bastante diferente. Carece de profundidad o anchura significativas. En ciertos puntos, parece más un arroyo que un río caudaloso. Su anchura puede ser inferior a 10 metros, y su profundidad es inferior a 2 metros en invierno. Las lluvias de primavera hicieron que el río Jordán se desbordara en partes del condado de Salt Lake, tomando desprevenidas a las personas sin hogar y rescatando a algunas personas atrapadas en las aguas de la inundación. Las inundaciones estacionales, que alguna vez fueron importantes, ahora amplían su anchura en menos de 1,5 kilómetros debido a las represas construidas en los países vecinos. El secado del río Jordán representa una grave crisis ambiental, consecuencia de las acciones humanas y de los conflictos que se han desarrollado en la región.
Una de las principales causas es el uso excesivo de sus aguas, especialmente para riego. Esta incesante demanda de agua ha tenido un alto costo para el caudal del río, que antes era abundante. A medida que el río se seca, representa una amenaza alarmante para el medio ambiente. Pone en peligro no solo la rica biodiversidad que ha prosperado en sus alrededores durante siglos, sino también el bienestar de innumerables plantas, animales y comunidades que dependen de sus aguas para sobrevivir. Jordania ha sido una fuente crucial de agua dulce para una región conocida por su clima árido y problemas de escasez de agua. Era el hogar de varias especies de peces, aves y una exuberante vida vegetal, pero muchos de estos habitantes ahora luchan por sobrevivir debido a la pérdida de su hábitat natural. La disminución de los niveles de agua altera el delicado equilibrio del ecosistema, causando ondas en toda la cadena alimentaria y poniendo en peligro la supervivencia de las especies que dependen del río. En esencia, la desecación del río Jordán no es solo una catástrofe ambiental. El río Jordán es una amenaza para la esencia misma de la vida que ha prosperado a lo largo de sus orillas durante generaciones. La reducción del caudal del río ha provocado un aumento de la salinidad y la degradación del suelo en las zonas circundantes. La falta de inundaciones periódicas, que solían enriquecer el suelo, ha afectado a la productividad agrícola, afectando aún más a los medios de vida de las comunidades de la región. El secado del río Jordán tiene consecuencias de gran alcance para las personas que viven en las zonas afectadas. Ha empeorado los problemas de escasez de agua existentes y ha ejercido una enorme presión sobre los recursos hídricos ya limitados. Las comunidades que dependían del río Jordán para sus necesidades de agua se enfrentan ahora a una grave escasez. Esta crisis las ha llevado a explorar alternativas, a menudo fuentes de agua insostenibles, lo que agrava el problema. La terrible condición del río Jordán está estrechamente vinculada a cuestiones geopolíticas complejas que se extienden más allá de sus fronteras. Los conflictos políticos en curso entre las naciones que rodean el río y el control de sus vías fluviales han empeorado una escasez de agua ya crítica. Las tensiones han aumentado a medida que Israel y los países árabes vecinos han expresado su preocupación por los esfuerzos de cada uno de ellos por redirigir los suministros de agua compartidos para sus necesidades individuales. Esta desviación del agua del río Jordán es un importante factor que contribuye a la alarmante y rápida decadencia del Mar Muerto. A partir de la década de 1960, cuando Israel y Jordania construyeron sistemas de desviación de agua, este emblemático lago de agua salada sufrió una reducción drástica, perdiendo casi un tercio de su tamaño original. Para empeorar las cosas, la creciente amenaza del cambio climático ha contribuido a la decadencia de Jordania, colocándola en un estado peligroso. Los cambios en los patrones de precipitación han dado lugar a menos lluvia y deshielo en la región de captación del río. El aumento de las temperaturas ha empeorado el problema al acelerar las tasas de evaporación, obligando a que los niveles de agua del río bajen aún más. El caudal del río ha disminuido significativamente debido a la extracción incontrolada y excesiva de agua para la agricultura, la industria y el uso doméstico. Esta sobreextracción, combinada con prácticas inadecuadas de gestión del agua, ha llevado los recursos del río mucho más allá de sus límites sostenibles. A pesar de los desafíos actuales del río Jordán, sigue siendo testigo del surgimiento de antiguas civilizaciones humanas y es un lugar destacado para numerosos hallazgos arqueológicos que han influido profundamente en el curso de la historia humana. Profundicemos en algunos de estos descubrimientos. Uno de ellos es la antigua civilización amonita, mencionada extensamente en la Biblia hebrea. Inicialmente considerado por algunos como un producto de la imaginación, el reino amonita, situado en el valle del río Jordán, cobró vida en 1961 con el descubrimiento revolucionario de la inscripción de la ciudadela de Amán. Esta inscripción, encontrada en la ciudadela de Amán en la actual Jordania, proporcionó un vínculo tangible con la existencia del reino amonita. Pero la historia no termina allí. Excavaciones recientes desenterraron un artefacto asombroso, una estatua colosal que se cree que data de los siglos 8 y 7 a.C. Esta figura colosal se erige como un testimonio del esplendor y la destreza artística del reino amonita. Bernet, un arqueólogo,
informó al Jordan Times que este descubrimiento es único y que no se ha encontrado nada parecido en ningún otro lugar a ambos lados del río Jordán. En el contexto bíblico, el pueblo amonita ocupa un lugar destacado, con menciones a lo largo del texto, lo que significa su presencia e interacciones con los antiguos israelitas. Según los conocimientos proporcionados por el arqueólogo, la estatua colosal probablemente tuvo un papel importante en la ciudad de la Edad de Hierro. Es posible que adornara un barrio distinto de la ciudad, sirviendo como monumento en honor a los reyes amonitas que habían fallecido. Alternativamente, podría haber ocupado una posición destacada cerca de una puerta de la ciudad o una estructura importante, lo que simboliza su importancia en el paisaje urbano y su probable conexión con las funciones de la ciudad. Su ubicación histórica, situada entre los ríos Jabok y Arnón en la región antes conocida como Galaad, se alinea con la actual Jordania. Según la Biblia, los amonitas trazan su linaje hasta Ben-Ammi, que fue el resultado de una relación incestuosa bajo la influencia de la embriaguez. Esto se afirma en el libro del Génesis, capítulo 19. Este vínculo genealógico contribuye a nuestra comprensión histórica del pueblo amonita y sus complejos orígenes, tal como se revela en las narraciones bíblicas. Su descubrimiento no solo deslumbra a los arqueólogos, sino que también profundiza nuestra apreciación de la cultura y el patrimonio de esta antigua civilización. Estos descubrimientos, la inscripción de la ciudadela y la estatua colosal, son más que simples reliquias históricas. Son ventanas al pasado que arrojan luz sobre las vidas, creencias y logros del pueblo amonita. También son piezas cruciales en el rompecabezas de la comprensión de las interacciones entre las civilizaciones antiguas en el valle del río Jordán, así como su importancia en el tapiz más amplio de la historia humana. Otro descubrimiento arqueológico significativo en la región son los rollos del Mar Muerto, manuscritos antiguos encontrados entre 1947 y 11 de enero de 1956 cuevas cerca de Qumrán, en las costas noroccidentales del Mar Muerto. Han revelado un tesoro de manuscritos antiguos que datan de hace más de 2 milenios. Estos pergaminos ofrecen la evidencia más antigua conocida de textos bíblicos en el mundo. Incluyen copias de libros de la Biblia hebrea, obras apócrifas y escritos sectarios, que brindan información invaluable sobre las vidas y creencias de las antiguas comunidades judías. Los avances arqueológicos también han revelado la presencia de humanos prehistóricos cerca del río Jordán. Los restos óseos excavados en el área sugieren que los humanos pueden haber habitado las riberas del río hace unos 60.000 años. Estos primeros humanos cazaban animales grandes, incluida la especie de ganado extinta conocida como uro, utilizando herramientas y técnicas relativamente simples. Esto desafía nuestras suposiciones sobre las antiguas prácticas de caza. Los pueblos prehistóricos demostraron impresionantes habilidades culinarias al cocinar y consumir peces grandes del lago Ula, lo que enfatiza el papel del río en la ruta de migración humana temprana desde África hasta el Levante. Además, en un yacimiento cerca del río Jordán, conocido como Kirbet el Mafjar, los arqueólogos han descubierto fragmentos de cerámica que se remontan a la Edad del Hierro temprana. Este periodo está asociado con la salida de los israelitas de Egipto, como se describe en la Biblia. Estos hallazgos, junto con los muros de piedra bajos que se cree que sirvieron como recintos para animales, sugieren la presencia de un pueblo nómada, posiblemente los hebreos, que se originaron en Egipto. Además, plantea preguntas sobre la validez histórica del relato del Éxodo. Otro descubrimiento notable es Petra, una antigua ciudad excavada en los acantilados de arenisca roja de Jordania hace más de 2000 años por los nabateos. Petra, también llamada Batra en árabe, está ubicada en el suroeste de Jordania. Solía ser un centro importante de un reino árabe durante las épocas helenística y romana. La ciudad fue construida sobre una terraza elevada y atravesada por el Wadi Musa, conocido como el Valle de Moisés. Según la tradición, aquí fue donde Moisés golpeó una roca y brotó agua milagrosamente. El valle está rodeado de altos acantilados hechos de arenisca en tonos de rojo, púrpura y amarillo pálido. Estos atributos le han valido a Petra el nombre de Ciudad Rosa Roja, la mitad de antigua que el tiempo, un término acuñado por el erudito inglés del siglo XIX John William Burgon. Cerca de allí,
se encuentra la moderna ciudad de Wadi Musa, que recibe a los numerosos turistas que vienen a visitar Petra y a aprender sobre su historia antigua. La antigua ciudad de Petra, conocida originalmente como Sela en tiempos bíblicos, pasó a tener su nombre griego, Petra, que significa roca. La evidencia arqueológica ha revelado restos tanto del Paleolítico como del Neolítico en Petra. Los registros históricos muestran que los edomitas establecieron su presencia en la zona alrededor del año 1200 a.C. Siglos más tarde, los nabateos, una tribu árabe, tomaron el control de Petra y la transformaron en la capital de su reino. En el año 32 a.C., la región enfrentó un formidable asalto de las fuerzas seleucidas, que finalmente fracasaron en sus intentos de capturar la ciudad. Bajo el gobierno nabateo, Petra prosperó como un vibrante centro para el comercio de especias, conectando regiones distantes como China, Egipto, Grecia e India. Esta prosperidad económica dio lugar a un aumento demográfico, con un número de habitantes de entre 10.000 y 30.000 durante este periodo. Visitar Petra es una experiencia que nunca olvidará. Dejará una impresión duradera en su memoria. Cuando explore Petra, caminará por el Sit, un estrecho cañón que parece un túnel mágico. Cuando las paredes de roca se abran de repente, será recibido por la impresionante vista del tesoro, el edificio más famoso de Petra. Esta enorme y bellamente decorada estructura se creía que alguna vez albergaba tesoros ocultos. Aunque ahora es una tumba, su esplendor sigue siendo único. Sin embargo, el tesoro es solo el comienzo de las increíbles vistas que encontrará mientras pasea por la ciudad antigua y sus cautivadores alrededores. Retrocederá en el tiempo y descubrirá la increíble historia de Petra. Petra no era una ciudad común, era un vibrante centro de comercio, evidente en las increíbles obras de arte que adornan cada rincón de esta antigua metrópolis. El gran templo, dedicado a los dioses nabateos, servía como punto focal para ceremonias y rituales religiosos. El monasterio, que se encuentra en lo alto de una montaña y ofrece vistas impresionantes, ya no es tan majestuoso como antes, pero lo más probable es que tuviera un propósito religioso. Las tumbas reales, excavadas con precisión en la roca para la élite nabatea, demuestran la habilidad inigualable de los artesanos de la época. Entre estas tumbas, la tumba de la urna es un testimonio notable de su artesanía, con una enorme estructura en forma de oreja tallada en la roca. Con una superficie de más de 260 kilómetros cuadrados, esta ciudad, enclavada en la ladera de la montaña, fue un centro bullicioso con una población estimada en 30.000 habitantes durante su apogeo, lo que fue bastante notable para su época. Las impresionantes habilidades de ingeniería de los nabateos son evidentes en su complejo sistema de canales de agua, cisternas y presas, que les permitieron prosperar en el desierto. Petra permaneció oculta al mundo durante muchos siglos hasta que el aventurero explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt la redescubrió a principios del siglo XIX. Desde entonces, ha atraído a viajeros y aventureros de todo el mundo. También ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es un símbolo del abundante patrimonio cultural de Jordania. Uno de los descubrimientos más importantes de Petra fue el Teatro Nabateo, descubierto a principios del siglo XX. Este inmenso anfiteatro podía albergar hasta 4.000 espectadores y ser el escenario de una gran variedad de eventos, desde ceremonias religiosas hasta cautivadoras representaciones teatrales. Otro hallazgo notable fue la iglesia de Petra, excavada en la década de 1990. Este santuario paleocristiano, construido en el siglo V después de Cristo, fue una de las iglesias más grandes y espléndidas de la región, y se cree que sirvió al imperio bizantino que gobernaba la zona. Además de la impresionante arquitectura, las excavaciones arqueológicas en la zona han desenterrado una gran cantidad de artefactos, entre ellos cerámica, joyas, monedas, herramientas y armas. Estas reliquias ofrecen una visión conmovedora de la vida cotidiana del pueblo nabateo, arrojando luz sobre sus costumbres, cultura y aspiraciones. Estos descubrimientos nos han impresionado de muchas maneras. Nos han animado a echar una mirada más amplia a Jordania para ver el panorama general. Esta exploración nos ha llevado al río Jordán, un lugar de profunda importancia para millones de personas en todo el mundo. En el libro de Josué,
Específicamente en el capítulo 3, 9 y 10, hay instrucciones divinas para que los israelitas se mantuvieran dentro de las aguas del río Jordán cuando se acercaran a su orilla. Este río sagrado tenía un profundo significado espiritual para su viaje. Sin embargo, hay mucho más en la historia. Las excavaciones y los hallazgos recientes han agregado capas de complejidad a nuestra comprensión de la región del río Jordán. El relato bíblico del Éxodo, en particular la migración de los israelitas desde Egipto, ha sido un tema de debate académico. Los descubrimientos recientes en el sitio arqueológico de Kirbet el-Madjar, situado al norte de Jericó cerca del río Jordán, sugieren una posible evidencia histórica que respalda esta narrativa bíblica. Los fragmentos de cerámica y las estructuras de piedra que datan de la temprana edad del hierro brindan pistas sobre los asentamientos antiguos y los estilos de vida nómadas. Los investigadores también están explorando si estas ruinas podrían proporcionar evidencia crucial relacionada con la historia bíblica del Éxodo. Además, el sitio vecino de Uja al-Fouka está siendo examinado para descubrir posibles conexiones con el asentamiento israelita en la región. Esta investigación en curso tiene como objetivo proporcionar información sobre si los relatos bíblicos del Éxodo podrían tener raíces históricas. Estos fascinantes descubrimientos no son incidentes aislados. Contribuyen a una narrativa más amplia de la existencia humana en la región. Cada descubrimiento, ya sean los rollos del Mar Muerto o las antiguas prácticas de pesca, ha remodelado nuestra comprensión de la historia y ha iluminado el diverso tapiz de la civilización humana en esta región. El río Jordán se erige como un símbolo de interconexión, que une culturas, religiones y periodos históricos. Sirve como un recordatorio de nuestras raíces y aspiraciones compartidas. A medida que profundizamos en el pasado, recordamos que innumerables secretos pueden permanecer enterrados bajo la superficie de la Tierra, esperando ser desenterrados y compartidos con el mundo. A medida que continuamos explorando esta región, anticipamos futuros descubrimientos que enriquecerán aún más nuestra comprensión de la historia humana. Gracias por ver otro episodio de Voyager. Mientras estés aquí, haz clic en el vídeo en tu pantalla para ver más vídeos alucinantes como este.